¿Sale cuántos estamos? Parecen 14 y 13 más, serían 27. Bueno, vamos a dar unos minuticos más por aquello de que no siempre es fácil la conectividad. Y para que, por favor, quien me... Ah, ya se está grabando, perfecto, ya está grabando, muchas gracias. Ya inicié la grabación. Bueno, un par de minuticos. Bueno, yo sé que obviamente esto no es lo ideal, estas clases, pero no tenemos en este momento ninguna otra opción. Entonces, así como nosotros los uga uga viejitos, nos ha tocado ponernos a hacer una serie de cosas para poder estar en esto, pues les recomiendo que por favor también ustedes pongan de su parte, captar lo más posible. Yo voy a ir despacio para que este tema nos quede bien claro. Es un tema muy frecuente. Si ustedes van a hacer medicina general, que seguramente que sí, y se van a hacer consulta externa y hasta de urgencias, van a ver, creo que todos los días niños con ictericia. Es un motivo de consulta muy frecuente. Vale, doctor, muchas gracias. Y esto no tiene mayor ciencia, no tiene mayor ciencia, solo hay que aprender unos conceptos básicos. Aquí mismo, como esto les queda grabado, aquí mismo está la bibliografía de donde yo saqué eso. Eh, y fácilmente ustedes, por ejemplo, en cualquier página web de bioquímica encuentran el metabolismo, que lo vamos a estudiar. Y hay un libro de... Ah, pero cierto que la biblioteca ahorita no está en acceso para ustedes, que es el libro de Ángela Hoyos, la neonatología de Ángela Hoyos. Pero ahorita está un poquito complejo, pero igual esto no es tan complicado y ahí les voy a dar la bibliografía. Es muy fácil de conseguir. Bueno, son las 6:11, yo creo que vamos a iniciar. Sí, Vamos a doctor. iniciar. Por acá tengo unos vecinos que hacen mucha bulla, espero que hoy estén tranquilos. Bueno, entonces ya todos nos conocemos, Clínica de la Mujer y el Recién Nacido. De todas formas, la rotación de neonatología, obvio que nos queda la parte práctica y vamos a ver cuándo el ministerio y las circunstancias y todo esto nos permite hacerla, pero de todas formas, como ustedes apenas se enfrentan a la neonatología, una muy buena parte de la rotación de neonatos o de la materia de neonatos se va a hacer teórica, así que la práctica queda realmente, yo diría que es casi que un 70 teórico, 30 práctico, así que el hecho de avanzar en esta parte teórica, vamos avanzando en la materia. Más adelante habrá tiempo de la práctica y durante el internado van a tener mucha más posibilidad. Igual quienes rotan conmigo en la unidad, ya lo hizo un grupo presencial. Ustedes igual no tocan pacientes porque pues, son pacientes críticos, son pacientes de alto riesgo. Siempre existe el riesgo de la infección y de un brote de infección en la unidad. Entonces no quiero que exista por X o Y motivo algún brote porque instantáneamente van a decir que fue por los estudiantes. Entonces, por eso poco tocan pacientes. Vemos en la revista los pacientes. En las rotaciones, ahora modernas, llamémoslo así, que toco por vía virtual, estamos haciendo unas revistas por el WhatsApp. Yo les paso las historias clínicas, a veces un videito del paciente, fotos del paciente, de radiografías, de demás cosas, y ahí vemos más o menos los pacientes. Así que no se me sientan mal, que viendo la parte teórica vamos a avanzar bastante. Por lo que les digo, ustedes nunca esto lo han visto anteriormente, entonces, y hay incluso algunos grupos que no han rotado por neonatos, entonces esto es importante. Bueno, entonces, como les digo, una consulta muy frecuente, y la presencia de ictericia en los neonatos viene a ser casi el 80% de ellos. Y vamos a ver lo básico, esto no tiene ninguna cosa tan extraordinaria. Entonces, esta es una de las bibliografías, esto se consigue muy fácilmente, ustedes buscan así por ese título en Google y la encuentran fácilmente. Este es un artículo de la Sociedad Colombiana de Pediatría, muy sencillo y fácil de entender. Entonces, esta es, digamos que casi que la base de esta
presentación. Más adelante hay una serie de guías, tanto una guía inglesa como la guía de la Academia Americana de Pediatría. Nosotros somos más guiados por los gringos, entonces tener ese artículo de la Academia Americana de Pediatría, que vuelve y juega, no es ninguna ciencia encontrarlo en Google, es bueno que lo tengan y de ahí tomen los datos, porque básicamente desde ese 2004, ahí dan el manejo y ahí quedamos. De 2004 para atrás, yo creo que cada 2 años salían publicaciones desde qué hacer con estos pacientes con ictericia y se confundía y salían miles de tablas. Ya del 2004 para acá, las tablas de Butani, que aquí las menciono, aquí esta gallinita está enseñando sus pollitos tan ictéricos, Butani, estas las voy a presentar aquí, están en el IEPI, las tablas de Butani, vamos a aprender a manejarlas y desde ahí quedamos con esa presentación. Desde el 2004, vamos a mirar el puntero, aquí Butani, desde el 2004 sigue siguiendo y yo creo que difícilmente se va a cambiar porque son muy claras, muy concisas. Bueno, la bibliografía, facilito, ¿cómo definimos ictericia? Coloración amarilla de piel y mucosas, punto. Eso es ictericia, no es nada más. ¿Y por qué toma esa coloración amarilla? Pues es la fijación del tejido graso subcutáneo de una sustancia que es la bilirruina. Yo le digo a las mamás eso cuando hospitalizo a los niños. A su hijo le pasó lo de la canción de Juan Luis Guerra, se le sube la bilirruina. Entonces las mamás ya van quedando como un poco más, entre comillas, le voy empezando yo a contar y de una forma muy, muy sencilla y en palabras que entienda, uno le menciona qué es lo que está sucediendo, qué es lo que vamos a ver, el ciclo o la fisiología de la bilirrubina. Y la mamá sí queda un poco más tranquila. Yo incluso le digo, su hijo no está enfermo, es más prevención. Con las bilirrubinas vamos a jugar ojalá como fuera con todo y ojalá como sea con los neonatos. Prevención, antes de. Ya cuando las cosas suceden, vamos a verlo, ya es muy complejo. Y yo creo que todos conocemos cuál es el efecto deletéreo de la hiperbilirrubinemia, del exceso de bilirrubina. Ya lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente ictérico, es porque por lo menos sus bilirrubinas ya están en 5 a 7 miligramos de litro, las bilirrubinas séricas. Así que ya nos está diciendo que algo está sucediendo. Lo normal es 1. Yo le digo eso a las mamás también, imagínense, lo normal es 1. Pero ya vamos a ver por qué en neonatos no es siempre 1. 80% de los pretérminos van a experimentar hiperbilirubinemia, 60% de los atérminos, y es el 2 al 3% de todas las hospitalizaciones de neonatos, bastante, de 100 pacientes, 3, nosotros vemos, yo creo que en nuestro medio es mucho más, nosotros vemos más o menos 60 pacientes al mes en la UCI neonatal de primavera, y estamos teniendo como unas 10 o 12 niños hospitalizados, así que nuestro porcentaje se aumenta más, es casi el 20%. Yo creo que de pronto esta publicación no nos indica, yo diría más que es el 20 al 30% de las hospitalizaciones de los recién nacidos, eso sí le creería yo a esa cifra. Muy frecuente, eso es muy frecuente. Vamos a ver los diferentes pasos en esta gráfica, los diferentes pasos para que finalmente la bilirrubina termine en lo que queremos, que es la bilirrubina conjugada. Pero antes de eso, entonces vamos a ver, por los eritrocitos tienen X tiempo de vida, 90, 120 días, los eritrocitos de los neonatos, perdón, mueren más fácilmente, tienen un número grande, o sea, la hemoglobina es elevada. Si nosotros le tomamos a un neonato una hemoglobina, la podemos encontrar perfectamente en 18, 20 y es absolutamente normal. Nos preocupamos por allá por encima de 23 o 24 miligramos de litro porque podemos estar hablando de lo contrario de anemia, de policitemia. Pero 20 puede ser perfectamente normal y esos glóbulos rojos no viven tanto, entonces empiezan a liberarnos sustancias. Entonces, en los glóbulos rojos, todos lo sabemos, se encuentra la hemoglobina. La hemoglobina se nos divide. ¿Alguien me está mencionando algo? ¿Cómo está el No, sonido, muchachos? lo estamos escuchando bien, doctor. Listo, mi hermano, listo. Bueno, entonces tenemos hemoglobina. Llega al sistema retículo endotelial, eso es esa hemoglobina, y se nos parte en dos, la hem y la globina. Entonces aquí tenemos hem o el grupo hemo. El hemo no es este muchachito.
creo que este hemo es sin H. El hemo es esta molécula y de ahí es donde va a partir la bilirrubina. La globina de la hemo son proteínas y van a formar parte del ciclo de las proteínas y entonces hacen su metabolismo totalmente aparte. Pero la molécula hemo que aquí está dibujada es la que vamos a ver. Estos son los grupos que tienen hierro, ya la vamos a ver. Entonces esa hemo forma el 85% de la hemoglobina. De una vez también nos dicen que 1 gramo de hemoglobina produce 35 miligramos de bilirrubina. Es mucha la cantidad de bilirrubina que produce y se están continuamente metabolizando. Vamos a ver que cada uno de los pasos metabólicos del recién nacido son inmaduros. Por tanto, es muy fácil que se acumule la bilirrubina, que produzca la hiperbilirrubinemia. Y aparte, ya lo dijimos, la cantidad de glóbulos rojos y que viven menos, pues nos va a tener más materia prima, por decirlo así de alguna forma. Entonces es un anillo de hierro y porfirina, de hierro y porfirina, perdón, de 4 grupos pirrólicos, que aquí los vemos, los 4 grupos pirrólicos. El hierro, el ion ferroso está ahí metido. Cada vez que se destruye una molécula de hemo, pues se libera hierro también. Ese hierro entra al pool, entra a la reserva del hierro del neonato en este caso. Bueno, entonces dijimos la hemo. Esta hemo, mediante la enzima de la hemoxigenasa, ojo muchachos, porque esto podría ser una pregunta de examen. Todo este metabolismo de la bilirrubina puede ser, pues no todo, porque es un poquito largo, pero parte la podríamos ir preguntando. Entonces, hay que tener muy presente esto. Entonces, mediante la hemoxigenasa se metaboliza en biliverdina. La biliverdina, a su vez, mediante la biliverdin reductasa, entonces ya estamos hablando de una segunda enzima, se nos metaboliza en ya la conocida bilirrubina. Entonces esta bilirrubina sale así, solita, sin conjugar. Esa es la bilirrubina que nos puede causar daño. Esa es la bilirrubina que fácilmente puede atravesar las paredes lipídicas de la neurona y puede dañarla. Entonces esta es la que nos preocupa, la bilirrubina, que todavía no tiene ningún proceso metabólico. Esa es la que le llamamos la no conjugada o la indirecta. Entonces a veces esas palabritas nos confunden. Entonces, conjugada, directa. Y la que es no conjugada, o sea, porque tiene dos partes la palabra no y conjugada, es la indirecta. Así me aprendí yo eso, para que no se le confunda a uno. Entonces, no conjugada, 2 palabritas unidas. Entonces, indirecta, que son 2 palabritas unidas. Conjugada, la directa. Entonces, esta es la indirecta, no conjugada. Entonces, esa bilirrubina pasa a la circulación fácilmente y se une a la albúmina. Aquí ya empezamos con algún otro problema con los neonatos. Los prematuros, por ejemplo, tienen hipoalbuminemia. La albúmina normal de cualquiera de nosotros puede estar en 3, 3,5, 4. La albúmina de un prematuro puede ser 1,5 y es normal. Normal para un prematuro. Entonces ya no tenemos la suficiente albúmina para que se una. Una vez la albúmina se une a la bilirrubina, ya no nos permite que entre al sistema nervioso, pero esta unión es fácilmente reversible, es fácilmente eh, se puede eliminar por medio de algunos medicamentos, por ejemplo, algunas otras sustancias son capaces de eliminar esta unión, entonces la bilirrubina nos quedaría libre y con posibilidad de daño neurológico. Entonces, bueno, en el mejor de los casos, pues trae la suficiente albúmina, se une a la bilirrubina, sigue por la circulación, llega por los sinusoides, llega aquí al hepatocito, una vez atraviesa el espacio de Dice. Entonces, aquí en la membrana se encuentran unos transportadores. Entonces, son unos transportadores específicos para que la bilirrubina atraviese la membrana del hepatocito e ingrese. Entonces, aquí tenemos otro punto en los que esas sustancias que captan en la célula del hepatocito también están disminuidas por inmadurez. Entonces, otro punto en el cual más la bilirrubina no conjugada se nos puede quedar en el camino. Bueno, una vez entra al hepatocito, se une a las ligandinas. A veces creíamos que las ligandinas estaban en la membrana y eran las que ligaban la bilirrubina. No, no, señores. Estas ligandinas se encuentran dentro del hepatocito y son las que lo captan dentro del hepatocito a las bilirrubinas. Y la lleva al retículo endoplasmático liso, que es finalmente quien va a hacer el paso de la conjugación. Entonces, aquí hay varias enfermedades, de una vez podemos ir hablando. Una que se llama Kliger o Kliger-Nahar,
y el Gilbert pueden estar aquí en este paso metabólico, es donde se presentan. De tal forma que mi vecina ya empezó con la gritadera. Perdónenme un segundo, por favor, cierro la puerta. Disculpen, tocó cerrar la puerta, si no mi vecina me vuelve loco. Bueno, entonces las ligandinas van al retículo sarcoplasmático. También las ligandinas pueden estar, también están en poca cantidad, llamémoslo así. Hay una sustancia, el fenobarbital, que nos puede ayudar a esas ligandinas. De hecho, se podría usar en la práctica clínica. Lo que pasa es que tardan varios días en hacer que esas ligandinas funcionen. Entonces, nosotros habitualmente con la hiperbilirubinemia necesitamos rapidez. De tal forma que de una vez lo mencionamos, el fenobarbital, que puede funcionar aquí, no es lo suficientemente rápido. Por eso ustedes verán que en el área clínica muy poco lo usamos. Seguimos en otro paso metabólico, entonces ya en el retículo sarcoplasmático, y aquí va a suceder la glucoronización. Entonces se une el ácido glucurónico mediante esta enzima, que esta enzima a uno se le confunde cuando la va a decir bilirrubina, uridín, fosfato, glucoronato, glucoronil transferasa. Entonces, UDPGT. Entonces ahí se une al ácido glucurónico, forma el monoglucuronio principalmente, menor el diglucurónico, y ahí entonces ya tenemos la bilirrubina conjugada. Ahí ya está conjugada. Esa es la que no es peligrosa, ya lo que hay que hacer es sencillamente excretarla. Entonces a través de los canalículos se excreta. También hay patologías que no tienen muy buena esa secreción, entonces ahí las vamos a ver, las mencionaremos por lo menos más adelante. Entonces esta bilirrubina conjugada sale perfectamente por el conducto biliar. Entonces el conducto biliar más adelante, con el conducto pancreático, nos forman la ampolla de Vater que viene al duodeno. Entonces está ya aquí la bilirrubina conjugada en el duodeno. Hasta ahí todo muy bonito. Pero hay otra cosita, que es la famosa circulación enterohepática, que hay que tenerla muy en cuenta en el neonato, porque hay una enzima presente ahí que se llama beta-glucuronidasa que hace que nuevamente la bilirrubina que ya está conjugada, o sea, la directa, nuevamente se nos forme indirecta y se absorba y viene para la circulación otra vez. Por eso es circulación enterohepática. Entonces, como el neonato los primeros días apenas estaban formando su flora bacteriana, y la mejor flora bacteriana que tiene un neonato, digámoslo de una vez, es el por parto normal, porque al pasar por el canal vaginal eh, deja, deja una microbiota muy especial, de tal forma que es la primera, una de las primeras donaciones, llamémoslo así, inmunológicas que hace la madre para la microbiota. Sobre microbiota hay cantidad de cosas escritas hoy, cantidad de cosas y cantidad de patologías para las cuales se está utilizando microbiota. Pero entonces ya sabemos, nacer por parto normal nos da una muy buena microbiota. Y segundo, tomar leche materna. Entonces, cuando nacemos por cesárea y tomamos leche de fórmula, no es la misma microbiota la que tenemos y nos puede traer complicaciones más adelante. Entonces, lo ideal, nacer por parto normal y tomar leche materna. Pero mientras tanto, pues, esta circulación enterohepática va a ser relativamente importante y se nos va a reabsorber. La otra parte se va a eliminar por urobilinógeno, menos cantidad, o por estercobilinógeno, que es mayor la cantidad. Importante, acordémonos que el tracto gastrointestinal del recién nacido, digamos del feto y recién nacido, está lleno de meconio, de una sustancia verdosa. Esa sustancia tiene bastante bilirrubina. Incluso dicen que un gramo de meconio tiene 40 miligramos de bilirrubina, o sea que casi que la misma cantidad que tiene un gramo de hemoglobina. De tal forma que la presencia de ese meconio hace que nuevamente, y de toda esa bilirrubina en el meconio, aumente la circulación enteropática y vuelva. Por eso entonces, si miramos cada uno de los pasos metabólicos, desde la producción hasta la excreción, en el neonato están inmaduros. Por tanto, es muy fácil que se produzca ictericia. Entonces, por eso es que la vamos a ver tan seguida. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿en qué fallamos? ¿Dios falló? ¿La evolución falló? ¿Por qué? ¿Por qué se pone un amarillo? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué puede llegar a problemas tan graves? ¿Por qué tantos niños les da? Pues entonces esa es la otra cara de la moneda.
Ahí, bueno, ¿y por qué sucede el daño neurológico que es conocido como kernicterus? El kernicterus en latín quiere decir kernen, núcleo, icterus amarillo. Los núcleos cerebrales se tiñen de amarillo. Obviamente esta palabrita es un hallazgo histopatológico. Así que por favor no digan es que ese niño tiene kernicterus. No, para decir que tiene kernicterus es porque estamos viéndole los núcleos amarillos. Entonces sería una pieza patológica. Entonces hablaremos de la encefalopatía hiperbilirubinémica. Entonces esas son las palabritas que vamos nosotros a utilizar. Ojalá que nunca, ¿no? Pero para que lo conozcamos, la encefalopatía hiperbilirubinémica. Entonces, aparte de que para que los neonatólogos tengamos trabajo y los que hacen lámparas de fototerapia vendan, entonces, ¿por qué se pone un amarillo? Pues resulta que ya hay algunos estudios que muestran que la bilirrubina es un excelente antioxidante. Nosotros en la vida fetal somos hipoxémicos, una vez nacemos y empezamos a respirar oxígeno, viene una cantidad de radicales libres producidos por el oxígeno que son deletéreos, de tal forma que la bilirrubina tiene una función antioxidante. Entonces, para algo Dios hizo esa hiperbilirubinemia. Lo que pasa es que cuando se le va la mano a la bilirrubina, pues ya tenemos problemas, por eso estamos aquí viendo. Entonces ya les dije, la encefalopatía aguda, hiperbilirubinémica, la encefalopatía que sea crónica es el famoso kernicterus. Aquí está el dibujo, mírenlo. Núcleo coclear, ganglios basales, hipocampo, perdón, y núcleos del cerebelo. Miren cómo se tiñen de amarillo. Y esta lesión es irreversible. Ya, yo le digo a las mamás cuando, porque a veces las mamás se enojan y no quieren, y hemos tenido papás agresivos que no quieren que hospitalicen el niño, que para qué lo van a hospitalizar, que por qué. Entonces yo le digo, papá, después de que el cerebro esa sustancia que llama bilirrubina se una a ciertas partes del cerebro, le digo yo al papá para no hablar de núcleos, es irreversible y el daño nadie nos lo mejora. Usted puede llegar acá con estilo, así le digo yo, estilo traqueto con un maletín lleno de dólares y nadie le puede solucionar el problema en el cerebro que le procesó a su niño. De tal forma que esto es importantísimo. Entonces, la aguda, hiperbilirubinémica, encefalopatía hiperbilirubinémica y la crónica, el famoso kernicterus, cuando ya vemos la pieza histopatológica. Aquí nos describen cuáles son los efectos intracelulares tóxicos para los que les gusta pues, llegar a lo más profundo de las cosas. Entonces, desacopla la fosforilación oxidativa, altera estructura y función de la membrana de esas células, del núcleo, inhibe cierto metabolismo de neurotransmisores y interfiere con los reguladores de fosforilación. Bueno, eso está ahí en el artículo para cuando lo quieran, pero pues a mí me parece que esto es un poquito de, como muy minucioso, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De saber todo lo que sucede. Entonces ahí ya tenemos al pequeño en problemas serios. Y esto es muy fácil, esto puede suceder en muy pocas horas. Hoy justamente me llamó el pediatra de Casillas para ver si le podía recibir yo un niño que con 36 horas de vida tiene 33 miligramos de bilirrubina. Ahorita más adelante vamos a analizar en las tablas de diagnóstico qué significa que las 36 horas tenga 33. Hay que hacerle un procedimiento que se llama exsanguino, pero pues desde una EPS que no tenemos contrato con la clínica, entonces no se lo podemos recibir, tiene que mandarlo al hospital departamental. Entonces, fíjense, lo que les digo, esto es muy frecuente. Ahorita tenemos en la UCI neonatal 2 niños hospitalizados por bilirrubinemia. No son graves, afortunadamente. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el problema de la hiperbilirubinemia? Entonces, ya dijimos, o sea, aparte de la bilirrubina alta, ¿qué más se nos puede añadir? Que los niveles de albúmina, ¿cómo están? En algunas tablas hablan de niveles de el índice bilirrubina-albúmina. O sea, la cifra de bilirrubina la dividimos por la albúmina y nos da un número y con ese índice manejamos. Ya hace rato no lo usamos, pero está escrito y en los artículos que yo les voy a mostrar la referencia lo encuentran. De la competencia de la unión de la bilirrubina y la albúmina. Ya dije, hay algunas sustancias, por ejemplo, antibióticos. El trimetoprim-sulfa no se puede dar en neonatos. Por eso, quienes por ahí han leído un poquito, cuando se les da profilaxis a los pacientes para los pacientes con VIH, se les da como trimetoprim-sulfa, pues se les da trimetoprim-sulfa. A los neonatos no les podemos dar. Las cefalosporinas de tercera, algunas cefalosporinas de segunda y de tercera pueden competir con la albúmina, con la unión bilirrubina-albúmina, por eso no las administramos en recién nacidos. El cefotaxime, por ejemplo. Que haya esté aumentado el CO2, que haya acidemia respiratoria. Estos son factores más que nos van a aumentar el riesgo de hiperbilirubinemia, bilirrubinemia, y que haya
alteraciones en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. O sea, que aparte de que tenemos bastante bilirrubina y no está conjugada, esa barrera hematoencefálica es muy permeable. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y de una vez los vamos a mencionar porque cuando vayamos a diagnosticar tenemos que ver si el paciente tiene o no factores de riesgo. Esto lo volvemos a ver más adelante. Pero estos son los factores de riesgo: asfixia, hiperglucemia, hipernatremia, infusión de bicarbonato, hipoxemia o hiperoxemia, hipertermia, sepsis y prematurez. Entonces, digamos que estos son los que nos hacen que estas cuatro cosas cambien, estos cuatro factores cambien y nos van a predisponer más a la hiperbilirubinemia. Entonces, factores de riesgo, guardémoslos aquí un ratico porque los vamos a ver más adelante en el diagnóstico. Bueno, entonces, como es a lo que le tenemos miedo, esta es la resonancia. Miren los núcleos, cómo están alterados los núcleos. Esta es la resonancia de un niño con encefalopatía hiperbilirubinémica. Ojalá que nunca veamos esto. Por desgracia, han aumentado. Una época bajaron y volvieron a aumentar. Y gran parte se debe a que le perdimos un poquito de miedo a la hiperbilirubinemia. Como ahora es relativamente fácil diagnosticarla y sabemos tratarla mejor, como que le perdimos miedo. Entonces se nos olvida. No, témanle a la bilirrubina. Y de una vez les digo, paciente neonato ictérico, hay que tomar niveles de bilirrubina. El ojímetro no funciona. Bueno, entonces, esa hiperbilirubinemia, encefalopatía hiperbilirrubinémica tiene varias fases. La fase temprana, paciente hipotónico, letárgico, pobre succión. Si hacemos el tratamiento rápido, podemos revertirla. Ahí es un poquito reversible, pero mejor no lleguemos hasta allá. Entonces, esa fase temprana, a ver, entonces aquí está en fase temprana. Fase intermedia, entonces es todo lo contrario, está hipertónico, está irritable, tiene llanto agudo, tiende a epistótonos, está rígido, crisis oculogiras, entonces los ojitos se le mueven para lado y lado, fiebre, y algunos pacientes, si hacemos el tratamiento, pueden ir a la normalidad, pero no nos arriesguemos. El índice es muy poquito de los que vuelven a la normalidad. No tenemos por qué llegar a esta fase intermedia. Entonces, fase temprana, fase intermedia de la encefalopatía hiperbilirubinémica. La fase avanzada, que es la fase ya de las secuelas. Es una fase que nos deja una serie de secuelas. Entonces, yo cómo me aprendí esto. La fase temprana es una fase de hipo. Entonces, hipotónico, letárgico, no come, hipoactivo, no llora. La fase intermedia es la hiper, todo lo contrario, llora mucho, irritable, a los estímulos produce movimientos anormales, está hipertónico, tiende a la epistótonos, entonces todo lo contrario. Después viene una fase de aparente mejoría. Ojo, esa no la mencionan aquí, pero esa sí la mencionaban antes en los libros. La aparente mejoría es en la que el paciente ceden tanto los signos de la fase temprana como la intermedia. Y uno dice, ay, al paciente no le pasó nada afortunadamente. No, señor, por eso se llama aparente mejoría, para después llegar a la fase avanzada o fase de secuelas, donde ya vamos a tener estupor profundo, coma, convulsiones. Pueden morir muchos niños ahí por convulsiones intratables y puede quedar sordera, retraso, una cantidad, opistótonos, el movimiento rápido ocular, se me olvidó ahorita el nombre, ¿cómo es que se llama? Si alguno de ustedes se acuerda, me lo recuerda, por favor. Un movimiento ocular que va hacia los lados. Un movimiento rápido y se devuelve lentamente. Rápido y se devuelve. Nistagmus. Nistagmus, muchas gracias. El nistagmus, sí, señores, muchas gracias. Entonces, esto no lo podemos permitir. No lo podemos permitir, menos hoy en día que conocemos y que tenemos formas de tratar. Y ojo, porque esto nos puede condicionar un problema médico-legal grave. Entonces, de una vez nos lo metemos en la cabeza. Todo niño ictérico, todo niño que veamos ictérico, hay que tomarle bilirrubinas y ya vamos a ver cómo se analizan dichas bilirrubinas. Bueno, entonces, este muchacho está como un poquito asustado, pero ya dijimos que la bilirrubina tiene funciones antioxidantes, antiinflamatorias y antiapoptosis, antidaño celular. Entonces, de todas formas, en niveles fisiológicos, llamémoslo así, necesitamos bilirrubina. Pero ya vamos a ver cuando se nos pasa de ciertas cifras. Entonces, bueno, el muchachito ya quedó más tranquilo porque pues, la bilirrubina le puede servir, pero nos toca estar con el ojo encima. Bueno, diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Todos. A ver, el principal factor de riesgo es el recién nacido, punto.
Ya con ser recién nacido tenemos todo. A eso le podemos agregar que tenga los factores de riesgo que vimos antes, la prematurez, la asfixia, la infección, la hipoalbuminemia, y hay que medirle bilirrubinas. Si tenemos paciente que tiene estos factores de riesgo, pues lo vamos a clasificar así como un alto riesgo. Ya vamos a ver por qué lo clasificamos de alto riesgo. ¿Qué otros factores adicionales hay aparte de los que hemos dicho? La lactancia materna. O sea, es cierto que los niños alimentados con lactancia materna tienen niveles séricos más elevados de bilirrubina. Es cierto. Pero no se ha descrito ningún caso de encefalopatía hiperbilirrubinémica por ese motivo. Entonces, de una vez hablamos que hay quienes hablan de la ictericia por leche materna. Yo prefiero no tocar ese tema, prefiero a la mamá no tocárselo, porque la mamá va a quedar en la cabeza le queda la idea de que su leche es mala. E incluso hay médicos, incluso hay pediatras que le suspenden a la mamá la lactancia materna por 3 o 4 días para que le baje la bilirrubina. No, no, no hagamos eso, muchachos, por favor, no hagamos eso. Si de verdad están muy elevadas y creemos que la lactancia puede aumentar, no es que la produzca como tal, pero puede aumentar esa hiperbilirrubinemia, entonces pongámoslo en la parafototerapia, hagámosle el tratamiento, pero no le quitemos la lactancia. Y yo prefiero ni mencionarle esto a la mamá porque no quiero que la mamá se me confunda. Si es pretérmino menor de 38 semanas, ojo si el hermano tuvo ictericia. Entonces, eso hay que preguntarlo en la historia clínica. ¿Tiene más hijos? Sí. ¿A alguno de ellos ha presentado? Y a veces la mamá le dice a uno, sí, el pasado también estuvo tantos días hospitalizado. Entonces ya nos debe abrir eso el ojo, porque es un factor de riesgo adicional. Y antes del alta. El alta supuestamente en Colombia la hacemos a las 24 horas, de tal forma que una ictericia que se presente antes de las 24 horas ya es una ictericia grave, ya es una ictericia que nos complica al paciente. Entonces, es la famosa ictericia precoz. Entonces, la ictericia que se encuentre antes de 24 horas es grave. Y si nosotros vemos que el niño está ictérico y le decimos a la mamá que es que eso es normal porque el 80 o 60% de los niños lo presentan, estamos metiendo la pata, porque hay que tomar niveles de bilirrubina. Entonces, antes de que el niño se nos vaya, de una vez nazca el alojamiento conjunto. Bueno, ahora vamos a hacer el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer ese diagnóstico? Con esta tabla, la tabla de Butani. Esta es una de las tablas de Butani, son varias. Esta es conocida como el nomograma de Butani. Esta, muchachos, es para niños que no tienen ningún factor de riesgo, o sea, aparte de ser recién nacidos, ni son prematuros, ni tienen incompatibilidad de grupo, o sea, que nos pueda causar hemólisis, que eso es lo que más nos preocupa, ni tiene hipoalbuminemia, ni está séptico, ni está asfixiado, tiene buen peso, o sea, es el niño que la mamá es O positivo, el niño es O positivo, está comiendo perfectamente, está con un examen físico normal, pero por algo está amarillito. Entonces, a ese niño tomamos bilirrubinas sin ningún otro. Si el niño ya tiene una incompatibilidad de RH, se nos sale de este grupo, ya no es un niño de bajo riesgo. Si es un prematuro, se nos sale de aquí. Si está infectado, se nos sale. Este es para el niño, como les digo, perfectamente normal. Entonces, lo mismo, eje X están las horas, en el eje Y están las bilirrubinas en miligramos de cilitro. Ojo, porque en algunos lo reportan como miliosmoles por litro. Esta tabla a este lado, sino que yo aquí la corté, está en miliosmoles por litro. Entonces, como ustedes en la bibliografía van a ver que tiene en miliosmoles por litro, entonces la pueden también mirar. Y vamos a clasificar ese niño si está en zona de bajo riesgo, o sea, dependiendo la edad. Digamos un niño de 60 horas que tenga 8 bilirrubinas. A ver, 60 horas, aquí serían 5, 6, 7, 8. Nos da por debajo de esta rayita, está en la zona de bajo riesgo. De una vez aquí vamos a decir qué vamos a hacer. Bueno, entonces en ese niño que haríamos en zona de bajo riesgo, volverlo a mirar en 3 a 5 días. Listo. No, pero es que el niño resulta que tiene un cefalohematoma, o sea, tiene un chichón en la cabeza y ahí guarda glóbulos rojos, que obviamente es un hematoma, y al destruirlo nos puede producir la bilirrubinemia. Bueno, entonces ese niño ya no es de bajo riesgo, ya lo podemos clasificar en otro riesgo. Un ejemplo. Entonces, miramos las horas, miramos la bilirrubina. A ver, nuestro paciente que me comentaron hoy de Casillas para 36 horas tiene 33 de bilirrubina. Mire, se nos sale la tabla. Se sale. Se sale de la zona de alto riesgo. O sea, ese niño está en gravísimo riesgo, ese niño hay que mirarlo bajo otra tabla que ya a continuación sigue. Entonces aquí tenemos, a ver, a las 72 horas, por ejemplo, un paciente con 14, 15 bilirrubinas. Con 15 bilirrubinas estaría aquí, es zona de riesgo intermedio alto. Entonces pasamos, zona de bajo riesgo, tras el primer percentil, zona de riesgo intermedio.
Tras el percentil 50, zona de riesgo intermedio. Tras el percentil 95, mentiras, este es el percentil 40, este es el 75 y este es el 95. Por encima del percentil 95 ya estamos en zona de alto riesgo. Entonces, vuelve y juega. Por debajo del percentil 40, zona de bajo riesgo. Sobrepasa el percentil 40, ya está en riesgo intermedio. Sobrepasa el 75, ya está intermedio alto. Y sobrepasa el percentil 95, ya está en zona de alto riesgo. Y de aquí sabemos si ese niño, que está perfectamente sano, ¿qué hay que hacer? Si está riesgo intermedio bajo, hay que verlo en 48 horas, si está acá. Si está riesgo intermedio alto aquí, hay que verlo en 8 a 12 horas. ¿Qué hacemos nosotros? En otros países es muy fácil que le tomen al niño bilirrubinas, pero nosotros tenemos que mandarlo para la casa y decirle al niño que venga por urgencias, haga fila, se quede allá en medio de todas las personas enfermas a ver si en 4 o 6 horas lo atienden. Y preferimos que el niño que está en intermedio alto de una vez se quede hospitalizado. Entonces vamos a ver un caso hipotético. O sea, las 72 horas que son 3 días, el que tenga por lo menos de 14 bilirrubinas para arriba, ya se nos va a quedar. Preferimos hospitalizarlo. Podríamos decirle, vengan 12 horas a tomarle unas bilirrubinas a ver si van descendiendo o van a aumentar. Pero pues es un lío, es un complique hacerlo en nuestro medio, entonces ese niño dejémoslo hospitalizado de una vez. Y si definitivamente está en riesgo alto, o sea, por encima de este percentil, o sea, el mismo paciente de las 72 horas, estaría en 16 para arriba, miren acá, 15 y una 16, están de 16 para arriba, sería un paciente de alto riesgo, de una vez ese paciente dejémoslo. Acá dice que a las 4 o 8 horas vigilarlo, pero dejémoslo de una vez en fototerapia. No le demos vueltas a ese paciente porque es muy incómodo para la mamá y estamos corriendo riesgo. Entonces, este es el nomograma de Butani, esto está en el IEPI, vuelvo y digo, para el niño que no tiene ningún factor de riesgo. Hay otra tabla, esa tabla dice tabla de Butani para fototerapia. Entonces, igual en el eje X está la edad, en el eje Y están las bilirrubinas en miligramos decilitros. Fíjense que aquí sí las dejé en miliosmoles por litro, porque hay algunos laboratorios que las reportan en miliosmoles por litro. Y vamos a, primero, antes de ir a la tabla, a clasificar el niño. Miremos qué dice acá abajo. Neonato de bajo riesgo, la voy a mirar bajo la tabla punteada. Este es el límite que me va a decir si el niño está para fototerapia o no. Ya vimos cuál es el niño de bajo riesgo, 38 semanas y no tiene ningún factor de riesgo. Neonato de riesgo intermedio, va a ser la rayada intermitente, la raya intermitente. Entonces, punteada para el bajo riesgo, raya intermitente para el mediano riesgo. ¿Cuál es el niño de riesgo medio? Que tenga 38 semanas más factores de riesgo que ya los analizamos anteriores cuáles son, o que tenga 35 a 37 semanas, con que sea prematuro, miren, con que esté en este rango de prematuridad, ya el niño de una vez es riesgo medio, entonces lo tenemos que mirar mediante esta línea. Y si en algún momento llega a esa línea, por ejemplo, un paciente de 72 horas, analizándolo de riesgo intermedio, miren, con 15, con 16 ya está para fototerapia. Entonces, si en el momento que nos llega, está aquí en 16, ya, si está por encima de 17, 18 las bilirrubinas, ya está con más riesgo. Entonces, lo vamos a analizar en la tabla que sigue. Si definitivamente el niño tiene alto riesgo, sea porque es prematuro, más tiene factores de riesgo que ya los miramos. Ya hemos dicho que la prematurez, ya vimos que tenga incompatibilidad de grupo, que tenga asfixia, que esté infectado, que tenga hipoalbuminemia, que tenga hipoglicemia. Este niño de alto riesgo lo vamos a analizar con esta tablita. Entonces, para las mismas 72 horas que hemos venido hablando, este niño con 13 de bilirrubinas ya es un niño que justifica hospitalizar. De tal forma que esto nos permite individualizar. El beneficio de la duda siempre se lo tenemos que dar al paciente. Si hay alguno que está como aquí muy en el borde, como que sí nos da, como que no nos da, mejor dejemos a ese niño o remitámosle y pongámosle fototerapia porque le pueden aumentar y se nos puede complicar y daño neurológico y no justifica de ninguna forma que un niño a los 4 o 5 días tenga daño neurológico. Le digo yo a las mamás, ¿qué le espera a ese niño? A un niño que a la primera semana de vida ya tiene daño neurológico. ¿Cuál va a ser el resto de la vida? Entonces, bueno, aquí tienen ustedes su tablita. Esta está en esta bibliografía que ya más adelante se las muestro en grande. Y como a ustedes les queda grabado esto, pues pueden acceder a ella fácilmente. Eso se encuentra muy fácilmente. Bueno, aquí incluso están mencionados los factores de riesgo. Mírenlo, aquí están, en la misma tablita. Bueno, entonces ese niño que dijimos que está en indicación para fototerapia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O remitirlo,
si no tenemos o si tenemos en la institución, colocarlo, si tiene algún factor de riesgo, pues mejor remitirlo para que esté en una UCI neonatal. Es una lámpara especial. Ya vamos a hablar de qué es este cuento de la fototerapia. De esta digamos que es la lámpara antigua, llamémoslo así, las lámparas que había antes que eran de luz halógena. Ahora están estas que son luz LED, que son mucho más efectivas y mucho más rápidas y prácticamente ya casi no hacemos exsanguinotransfusiones, que es más adelante el máximo tratamiento que se hace eso, porque estas lámparas son tan buenas que nos bajan las bilirrubinas rápido. Entonces vamos a someter a estos niños a fototerapia bajo esta lámpara en una incubadora, tapar los ojitos, estas hay unas gafas especiales, pero aquí en Colombia las auxiliares se hacen con esparadrapo y con papel carbón, unas gafas que eso quedan elegantísimas porque puede dañar la retina del niño. Pañalito y no más. El niño tiene que estar expuesto a la luz. Por favor, no me lleguen con el niño vestido con fototerapia, porque me ha pasado. ¿Para qué? Pues, ¿dónde le va a dar la fototerapia? Tiene que dar en la mayor extensión del posible. Incluso en algunos casos se puede quitar el pañal para que la fototerapia dé en un lugar en más exposición de la piel. Y en algunos casos podemos colocar a la colombiana papel aluminio alrededor de la incubadora para que funcione como un espejo, refleje la luz de la lámpara y nos dé por más lugares. Entre más, más tenga la piel expuesta a la fototerapia, más rápida va a ser la respuesta a disminuir la bilirrubina. Entonces es importante y este es el tratamiento por elección y es al que debemos llegar. ¿Se puede manejar fototerapia en casa? Claro que sí, en muchos países lo hacen. Si el niño no tiene factores de riesgo grande, lo podemos manejar perfectamente con fototerapia en casa. Bueno, ¿qué hace la fototerapia? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la fototerapia? Isomer, isomerización configuracional, isomerización estructural o fotoxidación. Entonces, isomeriza la bilirrubina de tal forma que sea mucho más fácil de excretar. Entonces, básicamente las formas, la principal es la isomerización, sobre todo la estructural, pero con que nos aprendamos la isomerización es suficiente. Entonces, la bilirrubina forma un isómero del levo, lo forma dextro y es mucho más fácil de eliminar y no se nos va a ir para el sistema nervioso central. Y la fotoxidación en menor proporción es el mecanismo de acción, pero estos son los principales. Podemos utilizarla de varias formas. Podemos decir que el niño necesita fototerapia intensiva cuando están niveles de bilirrubina que pueden estar cerca, saliéndosenos de la indicación de fototerapia y llegando a la indicación de exsanguinotransfusión, que ya vamos a ver qué es eso, pues necesitamos rápido exponer a ese niño a más luz, a más cantidad de luz. Entonces es cuando lo pegamos más al paciente, a veces lo sacamos de la incubadora, lo colocamos en una cunita. La fototerapia se debe colocar más o menos a unos 50 centímetros, entre 35 y 50 centímetros, pues este lo vamos a pegar al niño, le vamos a quitar el pañal, podemos colocar doble, una que esté por arriba y una que dé por el lado. Existen unos colchones, este es como un colchoncito, mírenlo, ahí lo ven. Entonces el niño lo podemos acostar sobre eso y lo podemos cubrir. Entonces funciona como de colchón y de manta. Entonces al niño va a tener mucho más lugar de exposición a la fototerapia. Entonces estas son muy bonitas. No tenemos de estas. Tenemos de luz LED que parecen estas. No tenemos el colchoncito, pero en algunos lugares las utilizan y las mamás incluso se van para la casa con él, se los prestan para que allá en la casa le estén haciendo, incluso el niño puede estar alzado. Puede ser intermitente, claro, hay estudios que muestran que 4 horas de fototerapia y se suspende 4 horas y a las 4 horas volvemos y se la ponemos y le suspendemos 4 horas así. Nos puede servir igual que si fuera continua. Ustedes dirán, ¿y eso para qué nos importa? Nos importa porque a veces tenemos muchos niños con ictericia y pocas lámparas de fototerapia. Entonces yo puedo rotar una lámpara de fototerapia entre 2 niños. 4 horas el uno, mientras el otro no la tiene. Después se la paso al número 2, 4 horas, mientras el número 1 descansa. Después se la paso al número 1, 4, y así la voy rotando. Y me sirve una fototerapia para 2 pacientes. Y la intermitente funciona. Es lo menos, ¿no? Ya más de 4 horas no justifica. Y de una vez digámoslo, ¿será que la luz del día es ponerlo 15 minutos, o 20 o media hora, que son las indicaciones que le damos a la mamá, a la luz del día o a la luz solar, disminuirá la bilirrubina? Si miren que para que se produzca esto necesitamos bastante tiempo de exposición y bastante zona de exposición. Entonces aquí ya empezamos como a dudar. Yo ya empiezo a dudar si la fototerapia natural que llamamos o la luz del sol funciona. Y si funciona, decirle a la mamá, saque al niño a la luz del día. Ya vamos a ver.
Bueno, ¿de dónde salió todo este cuento? Resulta que don Isaac Newton, un hombre muy inteligente, le dio un día por meterse, aquí está la luz del día, ¿no? La luz del sol, los rayos del sol, la capa de ozono devuelven muchas partes de la luz del día, que son las que se encuentran a los lados del espectro de luz, la ultravioleta, la ultravioleta y la infrarroja. Esas, gracias a Dios, la capa de ozono las detiene, porque si no, los seres humanos nos viviríamos, porque son altamente nocivos para la salud. Entonces, este señor se metió, yo no sé por qué, a un lugar oscuro, abrió un huequito y puso un prisma, yo no sé por qué se le ocurrió eso, y vio el espectro de luz, fue el primero y lo describió. Entonces, ese espectro de luz está dando por una longitud de onda. Entonces, vean, aquí está la ultravioleta, vean, aquí está el infrarrojo, y más abajo de la ultravioleta están los rayos X y rayos gamma, absolutamente nocivos. Y más arriba del infrarrojo están las microondas, las ondas de radio, las ondas de radio no son nocivas para nosotros, nos atraviesan todos los días y no pasa absolutamente nada. Esta es la luz visible, esta es la luz del día. Entonces, ¿está dentro de la longitud de onda que elimina la bilirrubina? Claro que sí, está en la longitud de onda. O sea que teóricamente la luz del día sí serviría para eliminar la bilirrubina. El problema es, con 15 o 30 minutos nomás nos baja la bilirrubina, ahí es donde surge la duda. ¿Por qué hospitalizamos a ese niño y lo dejamos? Si hacemos ciclos de 4 horas, son por lo menos 12 horas al día que está en fototerapia. Y si la dejamos continua, las 24 horas, y esa es la forma en que nos baje, y a veces no baja lo suficiente. Entonces, si con esa fototerapia que está muchas horas del día no es suficiente, pues mucho menos va a ser con exponer al niño 15 minutos. Entonces, de una vez respondemos, no es indicación, toda la vida lo hemos dicho, incluso la seguimos diciendo, algunos colegas míos la dicen, si son de la unidad yo les jalo un poquito la oreja, le digo, pues yo le digo a los estudiantes que eso no es viable, que eso consejo no lo debemos dar, entonces ustedes por favor no lo den. Entonces, sí es cierto que fisiológicamente sirve, el tiempo de exposición es el que no sirve. Como toda terapia tiene complicaciones, claro que tiene complicaciones. Puede aumentarnos las pérdidas insensibles porque toda esa luz ahí puesta todo el tiempo. Puede da una diarreíta secretora, hace funcionar incluso la misma motilina y también por incremento de bilirrubina y ácidos biliares aumenta el peristaltismo y esos niños empiezan a hacer, no para deshidratarse, no una diarrea grave, pero empiezan a hacer muchas deposiciones semilíquidas y se pueden asustar. Entonces ya sabemos que les da un poquito de diarrea. Esto no es necesario colocarle líquidos endovenosos ni nada de esa cosa de una vez. Digámoslo, es un mito colocarle líquidos endovenosos. Con que el niño aumente la cantidad de su ingesta oral es suficiente. Nos puede dar un eritema, esto es muy común. Ellos hacen un rash. No tengo ninguna foto, entonces, bueno, ya tengo que arreglar esta presentación porque no tengo foto del rash. Posible daño retiniano, por eso le ponemos gafitas, puede bajar el calcio, puede quemar la piel, ojo, puede producir apneas, sobre todo por la compresión ocular, por las gafas. Y lo más común, el bebé bronceado, el bebé que sale más negrito, más morochito de lo que entró. Entonces, estas pueden ser ninguna es grave, pero pues hay que advertirlo y hay que estar pendientes porque las mamás sobre todo ven, esta podría ser la más grave, pero esta la protegemos con las gafas. Eh, o las quemaduras, por eso tiene una lámina de plexiglas se llama, una lámina que protege eso para que no se vaya a quemar el chiquito, el bebecito. Bueno, resulta que puede que las bilirrubinas estén mucho más altas que los niveles que vimos para el nomograma de Butani, que los niveles que vimos para fototerapia. Entonces iríamos para exsanguinotransfusión. El mismo paciente de las 72 horas, al de 36 horas que nos comentaron hoy con 33 de bilirrubinas. Miren, así fuera un niño de bajo riesgo, con 21 a las 36 horas ya está para exsanguinotransfusión. Y el paciente que nos comentaron tiene 33, o sea, se sale de esa tabla, ese niño está urgente para exsanguinotransfusión. Necesitamos ponerle una fototerapia rápido y bajarle las bilirrubinas, cosa que en 36 horas, en 24 horas estén casi que por ahí en 20 o menos de 20, para que no nos empiece a preocupar. Entonces, vamos a ver qué va a suceder con ese niño. Entonces, esta es la tabla de la exsanguinotransfusión. Igualito, edad, niveles de bilirrubina. Importante, todas las tablas anteriores, nomograma de Butani, tabla de fototerapia y tabla de exsanguinotransfusión, van hasta los 7 días.
Entonces a veces a mí me llaman por ahí los médicos de los pueblos. Doctores, lo que pasa es que el niño ya tiene 7 días y la tabla va hasta los 7 días. Y es que el niño ya tiene 10 días, perdón. Y la tabla solo me va hasta los 7 días. O sea que a partir de los 7 días, tener 8, 9, 10, 15 o 20 o 30 días, no lo vamos a analizar como si tuviera 7 días. O sea, es que va a ser el último margen. ¿Tiene 14 días? No importa, lo analizamos como si tuviera 7 días. ¿Tiene 10 días? No importa, lo analizamos con el máximo margen, que es los 7 días. Entonces así lo vamos a hacer. Entonces fíjense que esto no es tan complicado. Cuando tengamos la práctica lo vamos a hacer con los pacientes y así lo vamos a entender un poquito mejor. Pero yo espero que haya quedado pues altamente claro. Entonces, bueno, si decidimos, si la tabla nos da para mostrar nuestro caso estrella, que vuelvo y lo digo de acá sí de hoy, que está para sanguinotransfusión, pues hay que hacer ese procedimiento. ¿En qué consiste? En cambiar toda la volemia del niño. De esa forma removemos todos los complejos antígeno-anticuerpo que se están formando en los glóbulos rojos y de esa forma removemos la misma bilirrubina. ¿Y cómo se hace eso? Parece fácil, pero no es tan fácil. Entonces tenemos que cateterizar vena umbilical, mira, aquí la está cateterizada, y con una llave de 3 vías tomamos la sangre que se le va a colocar al niño, la conectamos aquí, iniciamos extrayendo sangre del niño, entonces extraemos 5 a 10 centímetros y esa sangre se desecha. Y tomamos la sangre de la bolsa, que es la sangre que nos llega al parasanguíneo, la sangre nueva, llamémoslo así, y le pasamos los mismos 10 centímetros. Aquí con esta llavecita de 3 vías uno la va moviendo para lado y lado para que le dé sacar de la bolsa o eliminar. Entonces así va haciendo un recambio. Saca 10, los bota, toma 10 de la bolsa, se los pasa al niño. Mueve la válvula de 3 vías. Saca 10, mueve la válvula de 3 vías, la bota, mueve otra vez la llave. Uno tiene que tener el cerebro pendiente hacia dónde está moviendo la válvula. Vuelve y mueve la válvula, saca de la bolsa de sangre, vuelve y la mueve, se la pasa al niño. Y así constantemente, imagínense, son 400, 350 centímetros cúbicos que uno recambia. En recambios de a 5 o 10 centímetros, eso se le va su tiempo, se le va su buen tiempo. Y está demostrado mediante estudios, les hacen aquí a los chiquitos un estudio Doppler, que cada vez que yo con la jeringa saco sangre e introduzco sangre, estoy cambiando el flujo cerebral. Así que esto es un procedimiento complejo, que esto hay que hacerlo en la UCI neonatal. Estamos tratando con sangre, de entrada ya es complejo porque tenemos pues VIH, sífilis, malaria, 1000 enfermedades que supuestamente la sangre está examinada, pero puede haber falsos negativos. Entonces, toda transfusión de por sí ya tiene riesgo y aquí vamos a transfundir 2 o 3 veces la volemia. ¿Cuál es la volemia del neonato? 80 por kilo. Entonces, digamos, un niño de 3 kilos, 80 por kilo, tiene 240 de volemia. Entonces vamos a hacer un exsanguino, a hacer un intercambio de sangre de 2 veces la volemia, o sea, 480 centímetros. Así mide uno la cantidad de sangre. Esto es pues como para que ustedes sepan de qué se trata y todo eso, porque pues, excepto que ustedes sean pediatras o neonatólogos, esto no lo van a hacer jamás en un primer nivel. Pero ya saben de qué se trata y ya saben que es un procedimiento complejo. Esto no es tan sencillo. Bueno, y uno se pregunta, ¿con qué sangre le hago el sanguino? Hay tablitas para uno no confundirse. Entonces, ¿por qué se va a hacer el sanguino como primera medida? ¿Porque tiene incompatibilidad de RH? Ah, listo. Entonces, ¿qué sangre vamos a utilizar? El grupo sanguíneo del recién nacido y el RH que sea negativo. Básicamente, la incompatibilidad de RH se hace con O negativo. Conseguir sangre total O negativo no es nada fácil. Entonces, por eso, esa es otra dificultad más que tenemos para el sanguíneo. Si la vamos a hacer porque es que el niño tiene incompatibilidad de grupo, utilizamos glóbulos rojos O y el RH del recién nacido. Si es de causa desconocida, la hemólisis O y que sea negativa. Y si es de causa no inmune, el grupo que tenga el niño y el RH del recién nacido. Entonces, esta tablita tengámosla siempre a mano. Ese está en el artículo que yo les mencioné de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Pero bueno, en términos generales, vuelvo y les digo, difícilmente ustedes van a hacer un sanguíneo, pero ya saben que en caso de emergencia, ahí está la tablita de qué sangre utilizar, para que sepamos que existe. Complicaciones, por supuesto que muchas, es un procedimiento complejo, infecciosas, bacteremia, estafilococo, todos los virus que queramos y todo lo que se pueda transmitir por sangre. Vasculares, puede hacer embolismo, trombo, infartos, por supuesto, esos catéteres umbilicales están cerca a la circulación portal, pueden producir hipertensión portal. Cardíacas, una arritmia, un paro, alcalosis metabólica. Entonces, miren todas las complicaciones que puede traer, mecánicas,
podemos perforar el ombligo una vez, porque como vuelvo y les digo, eso es por la vena umbilical. Uno extraiga y meta sangre, extraiga y meta sangre, en una de esas se puede romper la vena umbilical. Podemos producir necrosis hepática, trombocitopenia, problemas hematológicos, anticoagulación, porque claro, esa sangre viene con anticoagulantes y le estamos cambiando toda la sangre al muchachito. Entonces, miren todas las complicaciones que tiene, por eso tenemos que evitarlo. ¿Cómo? Prevenir, prevenir. ¿Cómo prevenimos? Una vez llegue la materna, la hemoclasificación de la materna, una vez nazca el niño, rápido la hemoclasificación del niño. Ya vimos que si tiene antecedentes de que el niño anterior fue ictérico, pues con más veras le vamos a caminar. Ya vemos que si es un prematuro, tiene otras cosas, con más veras vamos a estar pendientes. Y a la mínima ictericia, pues le tomamos bilirrubinas. Incluso en algunos países al niño antes del egreso le toman bilirrubinas. Eso lo deberíamos hacer nosotros. Ya les digo cómo se pueden tomar esas bilirrubinas. Eso lo deberíamos hacer nosotros. Todo niño antes de egresar de su alojamiento conjunto, de su estadía con la mamá una vez nace, las mínimo 24 horas, deberíamos tomarle bilirrubinas. ¿Tratamiento farmacológico existe? Sí. ¿Podemos utilizar inmunoglobulina G intravenosa? Sí, claro que sí. Aquellos casos que su causa es inmune por incompatibilidad de RH, es excelente utilizar esto. El problema es que el INVIMA no lo tiene aprobado en Colombia para ese uso y conseguir la inmunoglobulina G es un poco complicado, es muy costoso y lo que les digo, el INVIMA no la tiene aprobada, entonces es un problema. Nos hablan en los libros de las metaloporfirinas, jamás he visto eso, nunca lo he visto en ningún lado, ni en la farmacia, y nunca lo he visto. El fenobarbital ya dijimos que nos puede aumentar las ligandinas, pero lo hace de forma tardía, así que no es lo que necesitamos. O sea que el tratamiento farmacológico prácticamente que olvidémoslo, fototerapia o exsanguinotransfusión. Pero existe, ¿no? Y está escrito, entonces ya saben ustedes que está escrito. Este es ustedes pueden buscar fácilmente esta sigla que es, está en inglés y es de un instituto inglés acerca de salud y excelencia, de cuidados en la salud y excelencia. Entonces ahí encuentran las guías sobre hiperbilirubinemia fácilmente. Nosotros poco nos guiamos por las europeas. Esta es la que yo les digo del 2004. Esta es la ictericia neonatal. Aquí la tratan y esta es en la que nos guiamos y ahí están todos los nomogramas de Butani. Entonces, esta es la que también les recomiendo, muy fácil de encontrar por internet. Esto no tiene ninguna ciencia, ni costo, ni nada, porque digamos que esto ya entró al conocimiento de todos los humanos en el que no, ya el costo no se necesita pagar. Entonces, fácilmente encontramos, ahí tienen cómo buscarla, busquen este artículo y tengan lo que es importante. Esta es un aparatico muy interesante. Esto lo usan en otros países, acá deberíamos hacerlo. Antes de que el niño se vaya, esto mide la bilirrubina en piel, no la bilirrubina sérica. Pero la bilirrubina en piel ya sabemos que está un poquito más abajo de la sérica, más o menos 3 miligramos decilitro. Quiere decir que si este bilirrubinómetro, así se llama esta es la mejor marca, Bilicheck, se lo ponemos mediante una chupita, una especie de chupita a la piel del niño y nos marca. Por ejemplo, nos da 10 de bilirrubinas, miligramos de decilitro. Ya sabemos que la bilirrubinemia, porque aquí lo que mide es la bilirrubina en piel. Si nos da 10, ya sabemos que la bilirrubinemia, la bilirrubina en sangre está 3 miligramos por encima. Entonces, si nos da 10 es porque están 13 y vamos a la tabla de Butani. Entonces, a la tabla de Butani, a esta tabla de Butani. Y miramos, entonces, vuelve y juega. 72 horas, ¿cuánto tiene? Tiene por el bilirubinómetro 8. Y ya sabemos que la bilirrubina sérica está por encima, 3 más, 8 y 3, 11. Entonces, mire, estaría aquí en este nivel, incluso sí, en este nivel, que es entre zona de bajo riesgo y riesgo intermedio. Y ya sabemos que eso que hay que hacer, vigilarlo en algunos días. Entonces, fíjense que con este aparatico nos salvaría. ¿Cuál es el asunto? Esto vale como 50 millones de pesos, pero pues tampoco es que sea todo el oro del mundo, y cada sensorcito de estos vale como 150.000 pesos y sirve para pocos pacientes, pero nos puede salvar una cantidad. Una hospitalización de un niño para fototerapia podemos estar hablando de 2 o 3 millones de pesos y de un solo niño. Si es lo que pasa en nuestra región, que nos remiten desde Mitú, desde Puerto Carreño, desde Puerto Inírida, un transporte aéreo vale 30 millones de pesos. Remiten a un niño por transporte aéreo para ponerle una lámpara de fototerapia y la bendita lámpara de fototerapia vale 3 millones de pesos, vale 6 millones, vale la de luz LED, vale 5 veces trasladar a ese niño. Entonces, si yo tengo en un primer nivel una luz LED, podría manejar los niños allá y podría hacerlo mediante telemedicina. Se apoyan con un pediatra mediante telemedicina y se ahorran un poco de dinero. Yo a la nueva APS en Puerto Carreño, cuando trabajé, ya le dije muchas veces, oye, hermano, ¿usted por qué no le donan al hospital una lámpara de fototerapia? Ahí hay pediatra. Ustedes se pueden ahorrar una cantidad de plata. Lo que pasa es que uno no sabe que esos transportes aéreos como que hay intereses por ahí de por medio. Entonces,
Entonces, remitan los niños. Esta es una muy buena forma de saber. Y mediante la tabla de Butane. Ya sabemos de acuerdo a la edad que hacemos. ¿Qué nos dicen esas guías? ¿Qué punticos nos quieren dejar claros? Promueve y apoya la lactancia, ¿no? Y eso porque la lactancia materna, entre más rápido se efectúe, el niño más rápido tiene deposiciones y elimina el meconio más rápido. Y ya dijimos que el meconio tiene mucha bilirrubina y que esa bilirrubina vuelve y se absorbe en la circulación enteropática. Entonces, entre más rápido elimine meconio, mejor le va al niño. Entonces, apoyemos la lactancia. Establezca protocolos, acá dice de vivero, pero ya pues el protocolo que usamos nosotros de la Academia Americana, del que hemos estado mirando hoy. Mida la bilirrubina sérica o la transcutánea, o sea, con el bilirrubinómetro en pacientes con la ictericia precoz. Y si encuentran ustedes ictericia precoz, yo les digo, en nuestro medio, ese niño se hospitaliza, se le pone fototerapia y le empiezo a buscar la ictericia, porque pierdo horas preciosas. La hiperbilirubinemia las primeras 24 horas es grave, grave, que nos quede sometido en la cabeza. Y eso es grave, no podemos dejarla pasar. La estimación visual del grado de bilirrubina puede llevar a errores, así que el ojímetro no funciona, sobre todo nosotros que tenemos mucho de reunión de razas, entonces si somos más morenitos puede no verse bien, si está ictérico o no, así que tomen bilirrubinas. Interprete todas las bilirrubinas de acuerdo a la edad del bebé, ya lo dijimos, eso ya vimos las tablas. Siempre, siempre se interpreta con las tablas y con la edad. Sin edad no nos sirve. Así que tengan muy presente a qué edad se le toman las bilirrubinas. Eso hay que tenerlo presente. Ojo con los niños prematuros que no se nos pueden complicar. Mire todos los bebés antes del alta para detectar que no tengan riesgo y que no estén ictéricos. Y deberíamos con el bilirrubinómetro tomarle. O hasta de pronto deberíamos tomar bilirrubinas séricas. Valdría la pena. Yo sí me arriesgaría a tomarle a esos niños bilirrubina, así hagamos entre comillas un gasto a pacientes que no se necesita, pero con que cogiéramos unos 2 o 3 pacientes que sí van a presentarla más adelante, pues se nos justifica. Ese podría ser, por ejemplo, un estudio de investigación de alguno de ustedes. Proporcionen a los papás información verbal escrita sobre qué es ictericia, sobre cómo debe consultar. De todas formas, ya dijimos que la resolución 3280 nos dice que de 3 a 5 días debe ser evaluado por el médico. Entonces ahí vamos a ver si el niño tiene ictericia y si tiene ictericia, tomarle bilirrubinas. Hay que hacer un seguimiento adecuado. Hace poquito atendí en mi consulta a un niño de 4 meses, la mamá quería que hacer el control y ese niño nació en Estados Unidos. La mamá quería tener la nacionalidad norteamericana, entonces se fue desde antes del embarazo y nació en Miami, en el Jackson Hospital, un hospital pues, y la señora me trajo la historia de la hospitalización. Ese niño estuvo 4 días con la mamá hospitalizados. Aquí a las 24 horas lo sacamos corriendo y yo tengo colegas que en 12 o 18 horas ya lo sacan corriendo. No, mínimo 24. Pues allá lo tienen entre 3 o 4 días. Y la señora me decía, es que allá no es tan fácil que le den a uno la salida. Allá tienen que verificar y hacerle una cantidad de exámenes. Allá pesan al niño, va una enfermera a hablar de lactancia, va al pediatra y lo ve por la mañana, por la tarde, mira cómo está la pérdida de peso fisiológico, mira si hay ictericia, le toman una cantidad, hacen un seguimiento a los niños, pero una cosa y se ahorran una cantidad de dinero porque no nos llegan esos niños más adelante complicados. Entonces, ojalá que nosotros captemos ese mensaje y lo hagamos aquí. La 3280 es lo que más se aproxima, pero sin embargo necesitamos tener mucho más seguimiento a un recién nacido. Allá sí lo hacen. Vamos a acabar, ya estamos para terminar, muchachos, tranquilos. Algunos mitos que existen, ¿no? Entonces vamos a ser los cazadores de mitos. Yo les diría, ¿qué es lo más importante? Mirar si es hemolítica o no hemolítica. Si la ictericia es hemolítica por incompatibilidad de RH o de grupo, pues es la que tenemos que correr porque va a liberarnos más o sea, destruye el glóbulo rojo, libera hemoglobina, la hemoglobina nos da el EM y ya vemos la biliverdina, la bilirrubina y todo lo que vimos ya. Entonces, importante si es hemolítica porque es la que le tenemos que correr. ¿Cuándo son los casos que es hemolítica? La incompatibilidad de grupo, ABO, que es muy frecuente, o la de RH. Ojo con la de grupo, cuando haya de grupo de RH, preguntémosle, sus hijos anteriores, ¿cómo le fue? De pronto la mamá le dice a uno, hospitalizamos un pequeñito, claro que fue por fiebre, y la mamá es O negativo, y me dijo, no, mi primer hijo fue O negativo, no hubo que hacer nada, mi segundo, ya era el tercer hijo, mi tercer hijo fue O positivo, me colocaron
inmunoglobulina anti-D, y este tercer hijo volvió a ser O negativo. Entonces ahí no habría incompatibilidad de RH. Entonces, ojo con estas porque son factores de más riesgo. Dicen que 40 millones de personas en el mundo sufren o sufrimos de disminución de la enzima que conjuga la bilirrubina. Pues esto habría que hacer una serie de exámenes, pero esto no lo hacemos en la clínica. Puede haber estas carencias y hasta cierto punto ser fisiológico. Hay alteraciones en la morfología de los glóbulos rojos. Glóbulos rojos, fíjense que la última encefalopatía hiperbilirrubinémica que yo vi, la vi en el 2012 en el hospital departamental, cuando yo estaba ya en la UCI natal. Era una mamá que tenía una alteración morfológica de los glóbulos rojos, tenía una esferocitosis hereditaria. La señora no lo dijo durante el embarazo, no lo mencionó en el parto, tampoco se lo preguntábamos o se lo preguntamos los médicos. El chiquito estaba ictérico y no sé por qué en la bendita historia quedó escrito que ictericia y le dieron salida. Entonces, ese niño llegó a los 3 días con toda la clínica de la encefalopatía hiperbilirubinémica y con 40 y pico de bilirrubinas. Yo nunca había visto unas bilirrubinas tan altas. Y ahí fue cuando la mamá dijo, es que yo tengo esferocitosis hereditaria. Pues claro, la esferocitosis hereditaria hace que el sistema retículo endotelial reconozca a los glóbulos rojos como anormales y los empieza a destruir. Es una ictericia hemolítica. Entonces es gravísima. Y fíjense, ese niño quedó con ya daño neurológico. Todo porque ni la mamá dijo ni nosotros le preguntamos. Y ella dijo, pues al hijo pasado le pusieron fototerapia y a mi hermanito también. Entonces, ay, Dios mío, se nos complicó ese niño por no hacer una historia clínica. Bien, no fue por tecnología, ni fue por falta de recurso humano, sino por no hacer una historia clínica bien, que eso es lo que tenemos por lo menos que en este semestre terminar ustedes haciéndola. Fármacos o toxinas, ya dijimos que ojo con la trimethoprim sulfa y cefalosporina de tercera. Si el niño está infectado, tipo STORCH, toxoplasma, citomegalovirus, rubéola, herpes. Y si en algún en algún lugar el niño tiene sangre extravasada, principalmente en el cráneo, cuando hacen unos pequeños hematomas o chichón, lo llamo yo, como lo llama la gente, tienen ahí glóbulos rojos, entonces esa hemólisis nos va a producir. Entonces, ojo con estos pacientes, somos los que tenemos que tener encima, y a estos niños sí justifica tomarles bilirrubina. Estamos pensando que si a todos los niños justificaría y que de pronto sí nos pueda justificar. Estos niños sí no tenemos que pensarlo, no lo piensen. Estos niños sí justifica que antes de irse tengan unas bilirrubinas, sobre todo el de incompatibilidad de RH. Y el de grupo lo podemos vigilar muy cercanamente. Bueno, también existe la ictericia fisiológica. Ya dijimos que hasta cierto punto la ictericia es normal y nos ayuda como antioxidantes y antiapoptosis y una serie de cosas. Listo. Entonces, ¿cuál es esa que no nos debe alarmar? Primero, ocurre después de las 24 horas. Segundo, tiene un pico máximo a los 3 o 4 días. Tercero, dura más o menos una semana, pero puede durar más. Eso dicen los libros, pero hemos visto niños de 3 semanas y hasta de un mes que las bilirrubinas le empiezan a bajar lentamente. Entonces uno le toma las 2 semanas y están en 12, por decir algo, que no justifica hacer nada. Por ahí a las 3 semanas está por ahí en 10. Cuando yo veo que ya bajaron, ya no les sigo tomando más. Y al mes pueden seguir todavía un poquito altas. Ya dijimos que para ver un paciente ictérico es que estén entre 6 o 7 miligramos de cilitro. Entonces, mientras estén por encima de 6 o 7, se va a ver ictérico. Obviamente es no patológica, o sea, no hay ninguna enfermedad ni ningún factor de riesgo de base. Y si vamos al nomograma Butani, siempre nos va a salir en bajo riesgo. Entonces, así decimos que es fisiológica. Algunas personas se hospitalizan al niño cuando le sube las bilirrubinas de 16, 18 y ponen fisiológica acentuada. No, fisiológica acentuada no existe, porque o es fisiológica o es de otra causa. En el momento en que se nos salga de estos parámetros, ya no es fisiológica. Entonces, sí existe la fisiológica, por supuesto que sí, pero esa como la hacemos descartando ni factores de riesgo, ni patologías, descartando con unas cifras de bilirrubina y mirando en la tabla de Butani, o sea que igual tenemos que a ese muchachito que está amarillo tomarle bilirrubinas. Ya dijimos, esta tabla está escrita, la tabla de Kramer, entonces que más o menos podemos deducir que de acuerdo a la zona que está ictérica, la ictericia siempre es cefalocaudal, empieza por la cabeza y va hacia los pies. Cuando la carita está ictérica, está en zona 1 de Kramer y miramos abajo, dice que está por lo menos en 5 miligramos. Pero ya dijimos que si está ictérico está entre 5 y 7, o sea, esto no es tan confiable. Si está en el tronco, decimos que tiene entre 5 y 12. Si está en la parte inferior del tronco y las extremidades superiores, que está entre 6 y 16. Esto no es tan confiable. Ya dijimos, todo niño ictérico necesita bilirrubinas, punto. Y si por cosas del destino ustedes están por allá en el monte y no tienen bilirrubinas, pues les tocó remitir a este niño porque no, al ojímetro no nos sirve. ¿Qué sí pasa? Si está en palmas y plantas, ese sí es un Kramer zona 5.
Y ese sí, de acá dice que por encima de 15, no, está por lo menos por encima de 25. Entonces, si encuentran ustedes ictericia en palmas y plantas, corran muchachos, lleven a ese niño corriendo donde haya pediatría y donde haya fototerapia, porque ese niño tiene hiperbilirubinemia muy alta. Entonces, palmas y plantas no debe haber. Entonces, si bien esto está descrito y está en los artículos, no nos sirve clínicamente. En la vida real no nos sirve, hay que tomarle bilirrubinas. Por favor, no le coloquen líquidos endovenosos a ese niño. No necesita líquidos endovenosos para remitirlo, ni para la hospitalización. No ha demostrado, algunos dicen que es que el líquido hace que el niño orine más y más rápido elimina las bilirrubinas. Ya miramos en el metabolismo que tan solo la urobilina se elimina el 20% por la orina. Entonces, no es necesario colocar líquidos. Entonces, chusan a ese muchachito 10 veces para llegar con unos líquidos, incluso para la remisión con unos líquidos que incluso hasta a veces llegan infiltrados. Llega a la vena que se extravasó. Entonces, no se pongan a ponerle líquidos al niño, no justifica. Otras personas dicen, es que dijimos que la infección es un factor de riesgo para sepsis. Entonces, si oyen, que la ictericia, que la sepsis es un factor de riesgo para ictericia. Borro lo anterior que dije. Que la sepsis es un factor de riesgo para la ictericia. O sea que si el niño está ictérico es porque el niño está séptico. Coloquemos el antibiótico. No, 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 no. La sola ictericia no nos condiciona sepsis. Que más adelante, o sea, el niño que está séptico va a empezar a no comer bien, a no respirar bien, a requerir oxígeno, a ponerse hipotenso, a ponerse mal perfundido, y ahí sí le da la ictericia. O sea, antes, para que el paciente séptico dé ictericia, ya nos da una cantidad de síntomas anteriores. Pero la sola ictericia con un niño lloroncito y sin dificultad respiratoria y con un examen físico normal, que lo único que está es el amarillo, no le vamos a poner el rótulo de sepsis. Lo digo porque me llegan las remisiones con los niños, con los antibióticos. Porque dicen, es que el niño tiene ictericia, entonces puede tener una sepsis. No, 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 no. No. Entonces no vayamos a hacer eso. Esta es la pregunta que hace la guía del Ministerio de Protección Social. En recién nacidos a términos sin factores de riesgo, la exposición a la luz solar directa por 15 a 30 minutos 2 veces al día, que son las indicaciones que damos durante las primeras 2 semanas de vida, ¿disminuye la incidencia de ictericia patológica? Respuesta: no existe evidencia que apoye el uso de exposición sola por cortos periodos para disminuir. Se han reportado incluso riesgos como quemaduras y posibilidad lejana de cáncer de piel. ¿Eso qué quiere decir? Que nos recomiendan, hay una recomendación fuerte en contra de la intervención, o sea, fuerte en contra, o sea, es en contra de colocarlo a la luz del día por 15 a 30 minutos. Entonces, no lo debemos hacer, no nos sirve y se nos puede quemar. Yo siempre les pregunto a ustedes, cuando ustedes se meten a una piscina, ¿ustedes se aplican bloqueador? Yo sí, yo no me expongo a la luz del día. O si no, al día siguiente, mejor dicho, a las 2 horas, estoy con esa espalda quemada y con la cara quemada. Yo me pongo bronceador, si escuchan, yo me pongo protector solar. Yo estoy seguro que ustedes también usan protector solar antes de meterse a la piscina. Entonces, ¿por qué vamos a poner el niño directo a la luz del día? Ya sabemos que no nos funciona y nos puede producir complicaciones, así que quitémonos de la cabeza, y esto lo dice la guía del ministerio, no es que Villarraga vino a inventarse. Repetimos y repetimos y ustedes verán que muchos de los colegas siguen repitiendo, pero miren, ahí lo dice clarito. El AYEPI, y con esto ya finalizamos. En el AYEPI, miren lo que aparece. Dentro de la enfermedad muy grave del menor de 2 meses, como signo de alarma, miren lo que aparece: ictericia precoz. Y ya sabemos que si de todas formas está ictérico, hay que volver a tomar las bilirrubinas. Entonces, pues ya con esto terminamos. Ya creo lo intenté hacer de la forma más sencilla. De pronto puede quedar un poquito entre el tintero como es lo de la incompatibilidad de RH. Eso lo vamos a ver en la rotación directamente. Los que no rotan conmigo, entonces por favor pregúntenle a su docente. Yo sé que personas de mi grupo que están ahorita tienen un poquito de confusión con lo de la ictericia y la incompatibilidad de RH de grupo, entonces eso lo vamos a ver más detenidamente en estos días que nos reencontremos, o sea, será mañana. Entonces, vuelve y juega. En el IEPI aparece la ictericia. Entonces, este muchachito que está ahí en la cesárea nos está mirando mal. Y por favor, no vayamos a dejar que se nos complique un niño por algo que es relativamente tan sencillo. Entonces, hemos terminado, muchachos. No sé si quieran hacer algún comentario, por favor, no todos al tiempo. Algún tipo de... Doctor, yo tengo una pregunta. Cuéntame.
No sé si no entendí o no escuché, pero ¿cuál es la indicación entonces de enviar o solicitar bilirrubinas? Todo niño ictérico. Todo niño ictérico. El solo hecho ictérico ya nos da la indicación de tomar bilirrubina. Hay un avión por ahí. Ay, ¿quién está cerca del aeropuerto, por favor? Está aterrizando un avión. Todo niño ictérico necesita bilirrubina. No lo podemos analizar por la tabla de Kramer, no. Ni porque, ay, es que está medio ictérico y si estuviera muy ictérico me preocuparía, no. Todo niño ictérico necesita bilirrubinas y lo vamos a analizar con las tablas de Butani de acuerdo a si tiene o no tiene factores de riesgo. ¿Alguna otra cosita que se les ocurra, muchachos? Igual yo siempre estoy disponible para lo que sean, a las personas que ya han rotado conmigo y tienen mi número telefónico. Si alguien que no rota conmigo o todavía no ha rotado lo necesita, que se lo pasen, por favor. Yo, en lo posible, les ayudo a cualquiera de las dudas resolverla. Vale, doctor, muchísimas gracias. Si yo sé, listo, y si no sé, buscamos. Bueno, muchachos, entonces así quedamos. Espero que haya sido un poco interesante, que no haya sido monótono y que nos hayan quedado los conceptos grandes. Ahí les queda la presentación en la grabación. Ahí están los 3 artículos de donde yo saqué esto. Entonces fácilmente ustedes pueden mirar esa bibliografía y esto es muy sencillo. Y lo que necesiten, pregúntenme por favor por el WhatsApp, en lo que yo pueda ayudarles con mucho gusto. Bueno, doctor, muchas gracias. Listo, doctor, gracias, muy amable. Bueno, a ustedes gracias muchachos, nos estaremos viendo. Gracias. ¿Se acabó la clase? Vale, gracias. Gracias, doctor.